y igual a x al cubo, ¿sí? coma y igual a 0, coma x igual a 1, alrededor x igual a... no, alrededor y igual a 1, perdón. ¿Y igual a qué? Y igual a 1. Y igual a 1. Ese es el eje de giro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Bien, tengo que graficar. A ver. ¿Ya checaron la respuesta? Sí, profe, ya la encontré, sí es 4 pi. Ok, bueno, pongan atención porque en esta el eje de giro no es ningún coordenado, es otro eje. ¿Vale? Este ya está más canijillo, ¿no? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Pongan atención. Voy a graficar esta función que es la x cúbica. Si x... Miren, aquí me pasé de lanza, voy a hacer que cada 2 rayitas valga 1. ¿Sale? Sale, profe. Que cada 2 rayitas valga 1, porque está muy grandota, está muy chiquita la grabación y en realidad no es mucho. Fíjense. La función x cúbica es así. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale menos 1, y vale menos 1. Va a ser más o menos así. ¿Sí están de acuerdo? Que esa es la función x cúbica. Sí. Ok, bien. Pongan su cámara, por favor, chavos. Necesito verlos. Bien, vamos a graficar las demás. Y igual a 0. ¿Quién es y igual a 0? El eje x, ¿vale? Ahí va. ¿Sí? ¿Sale? Sí. ¿Está grabando? Sí. ¿Quién es el eje x igual a 1? Es este. Este es el x igual a 1. ¿Cómo se ve? ¿Sí se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ¿cuál es la región? La región que va a girar, la región de giro. ¿Están de acuerdo que es esta? ¿Sí o no? Profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y nos dice que va a girar en torno al eje y igual a 1. ¿El eje y igual a 1 quién es? Es este. Lo voy a poner, bueno, pues sí, ya lo voy a poner rojo. Este va a ser el eje de giro. Y igual a 1. Y va a girar así. ¿Sí estamos de acuerdo que sí va a ser? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces al girar en torno al eje Y, ¿están de acuerdo que el sólido que se va a generar sería algo como así? Ah, no. No. Ya la... Sería como un platito, ¿no? Sí. Sí, pero como estaba girando el eje de X. Pues sería más o menos así, ¿no? Sí. ¿Sí están más o menos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ya dándole así un poquito el enfoque de profundidad, más o menos. ¿Vale? Entonces está hueco. Como está hueco, pues este cuate no se puede hacer por discos. Vamos a ver cómo lo vamos a resolver. A ver, acuérdense que la clave para saber si son anillos o arandelas, ¿verdad que es lo mismo, anillos o arandelas? Con el otro método que son cascarones o cinturones, es que la región no debe ser generada por la misma función. Si es generada por la misma función, no chafea anillos, ¿sí o no?
¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver. Pues Sí, aquí no hay ninguna bronca. Este compa se puede hacer por anillos. ¿Por qué se puede hacer por anillos? Porque el radio interior es la cúbica y el radio exterior es esta recta. ¿Sí se fijan o no? Entonces Sí. funciona perfectamente anillos, pero no nos pide que lo hagamos por anillos. Nos pide que lo hagamos por cascarones. Acuérdense que el de anillos, ese cuate chafea cuando la función que genera la superficie es la misma. Cascarones funciona súper bien. Esto quiere decir que cascarones es el superior. Con cascarones podemos hacer cualquier ejercicio que se pueda hacer por discos o se pueda hacer por anillos. ¿Sí? Pero los otros, acuérdense que son muy limitados. ¿Sí o no? Por ejemplo, discos, falla. O sea, sí se entiende lo que les digo, ¿verdad? Cualquier sólido de revolución se puede obtener por método de los cascarones o cinturones. Cualquiera. ¿Sí? Pero el de los discos solamente limitado cuando hay un radio exterior. El de los anillos limitado cuando son diferentes los radios, ¿sí o no? Por eso es que es más poderoso el de los anillos, el de los cascarones, perdón, el de los cascarones o cinturones. ¿Sí se entiende o no? O capas, que también se le llama. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Sí. Nada más que en el caso de los cascarones, acuérdense que es diferente, aquí no es diferencia de radios al cuadrado. La formulita es 2pi por la integral. 2pi por radio. ¿Quién es el radio? Fíjense bien. Acuérdense que aquí vamos a sacar un rectángulo. Voy a borrar esto porque eso sería por anillos. Acuérdense que eso que puse aquí son por anillos. Por cinturones, ¿cómo es? Bueno, acuérdense que los cinturones son paralelos. Acuérdense de eso, muy importante. En el método de los cascarones, los rectángulos son paralelos al eje de giro, mientras que los anillos son perpendiculares. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Ahí está este rectangulito. Ahora, aquí viene lo importante. Fíjense bien. Radio. El radio siempre se mide con respecto al eje. Este viene siendo el radio. ¿Cuánto vale el radio? Ojo, porque en este ejercicio el eje de giro no es ninguno de los coordenados. Ya hicimos uno parecido a estos, pero con los anillos. ¿Cómo es entonces con el método de los cascarones? Fíjense bien, este compa es un radio. Bien, ¿cómo lo saco? Yo sé que la distancia de aquí a acá es... 1. ¿Cuánto? 1. Es 1. ¿Sí? Esta distancia es 1. ¿Sí? Esta distancia de aquí a acá es y. Acuérdense que el radio, fíjense una cosa importantísima. Cuando el eje de giro es, en el método de los cascarones, cuando el eje de giro es y o cualquier eje horizontal, vamos a integrar con respecto de y. ¿Por qué? Porque el ancho de cada rectangulito es un incremento de y. Y entonces el radio va a ser y. ¿Sí? Va a estar en términos de y. Si fuera si el eje de giro fuera el eje y o cualquier eje x,
vamos a integrar con respecto de x. Y el radio va a estar en función de x. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que estar en función de y. Por eso es que tengo que medirlo de forma vertical. Por eso es que mido. ¿Cuánto mide esta distancia? Esta distancia es 1. Y igual a 1. Bien. ¿Cuánto mide esta distancia? Si se fijan, esta distancia es y. Porque siempre y la mido a partir de 0, que es el eje x. Pero el radio, ¿quién es? El radio es este. Entonces, si esta distancia mide 1 y esta distancia mide y, ¿cuánto mide esta distancia? Pues va a ser 1 menos y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo es? Esta vale 1. Esta distancia es y. Pero el radio es este, porque va desde el eje de giro. Pues ¿cuánto mide esta distancia? 1 menos y. ¿Sí se fijaron? ¿Sí se fijaron cómo el radio es 1 menos y? Sí, profe. Nada más que yo tengo una duda. ¿Que no cuando gira en el eje Y tenemos que integrar con respecto de X? ¿Es la contraria? No, mira. A ver. A ver. Ahorita les comparto. A ver. Aquí está. Mira. Esto tómenle foto. Fíjense, aquí está. No está compartido. Ya. Miren. Tómenle foto a esto. Aquí dice, si gira alrededor del eje Y, se integra con X. Si gira alrededor del eje Y, se integra con X. Y el radio es la distancia en X del eje a la función. ¿Sí? Ahora, ahí me dice el eje Y. El eje Y es vertical, pues para que lo entiendan. Cualquier eje vertical voy a integrar con respecto de X. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, en este ejercicio, el eje es horizontal. ¿Con respecto de quién voy a integrar? Con respecto de Y. Observen cómo los cinturones, este rectangulito que va a definir los cinturones, miren, aquí voy a poner un cinturón. Miren, ahí se va a generar un cinturón, ¿sí lo ven? Sí. El ancho de cada cinturoncito es de Y. Por eso es que vamos a integrar con respecto de Y cuando el eje de giro es horizontal. Olvídense si es X o Y, porque puede estar movido. Piensen en horizontal, vertical. Si el eje de giro es vertical, integramos con X, como está ahí en la tabla, en ese enunciado. Si es Y, si es un eje horizontal, integramos con respecto de Y. Déjenme buscar a ver dónde está eso. Creo que le faltan hojas. Y ahorita estamos viendo, digamos, horizontal se quiere decir un poquito. Sí, es que le faltan hojas. ¿Sí se fijan que le falta? No oigo. ¿Sí? Entonces fíjense, en este caso pues estamos... ¿Qué preguntabas, hija, por favor? Bueno, yo decía como que para un poquito más sencillo de comprenderlo, cuando digamos en horizontal sería como en X y vendría siendo que lo integráramos en Y, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y ¿sí? Cuando es vertical se integra en... Con X. Ajá, con X. Sí, es lo que le estoy diciendo. Cuando es cualquier eje vertical, integramos con X. Y cuando es cualquier eje horizontal, integramos con Y. Y obviamente si integramos con Y, tanto el radio como la función tienen que estar en función de Y. Entonces aquí ya sacamos el radio. Este es el radio, porque el radio siempre lo mido con respecto al eje de giro, viene siendo esta distancia. Pero fíjense cómo aquí tuve que hacer este razonamiento.
La distancia de aquí a acá, porque todo lo hago con 0, de aquí a acá es 1, de aquí a acá es y. Pero el radio es este, porque lo mido con respecto al eje. Por eso es que va a ser 1 menos y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, ya. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Ahora, acuérdense que la altura del cinturón, aquí la tengo, es esta. Esta es la altura. Entonces, fíjense bien, ¿cuánto mide la altura? La altura es, mido con respecto de 0. Esta es la altura, fíjense. A ver, porque es 2pi por radio por altura. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Aquí está el cinturoncito, miren. ¿Sí están de acuerdo? Si yo este cinturoncito lo abro, me queda así. Por eso les digo que también se llama método de los cinturones. Si se fijan que es un cinturón de esta forma, ¿verdad? O una capa, pues. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. ¿Quién es esta distancia? Esta distancia es 2pi por radio, que viene siendo esto, 2pi por radio. Pero me falta, ¿qué cosa? Me falta la altura. Esta es la altura. El espesor es delta y, ya lo vimos. Este es el espesor, miren. ¿Sí se fijan? Este es el delta y, que en la integral va a ser el dy. Pero me hace ¿qué me hace falta? La altura del cilindro. ¿Y quién es la altura del cilindro? Miren, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Es esto. Sí. Esta es la altura. Acá, ¿quién es? Acá, ojo, es, ¿cuánto vale la altura? Es 1 menos la función. ¿Sí se fijan que esto siempre va a ser 1 menos la función? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a Sí, ser? profe. Va a ser 1 menos la función, pero la función tiene que estar en función de y. Sería raíz cúbica de y. ¿Sí están de acuerdo que de aquí despejo x, verdad? Para que me entiendan. X va a ser raíz cúbica de y. Entonces, ¿quién es la altura del cinturón, de cada uno de los cinturones? Bueno, pues lo mido con respecto de 0. De aquí a acá hay 1, ¿verdad? De aquí a acá es la función. Si se fijan que de aquí a acá es x de la función, la abscisa de la función, o sea que esto es raíz de y. Entonces, ¿cuánto vale la altura? La altura es 1 menos raíz de y. Raíz de y, yo no sé por qué le puse aquí raíz de 3. Raíz de y, pero es raíz cúbica, disculpen, es raíz cúbica. ¿Sí le entendieron ahora? Sí. Sí, profe. Ahora, ¿de dónde a dónde varía y? ¿De dónde a dónde varía? De 0 a 1, porque este punto es el 1,1, entonces va de 0 a 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a hacer entonces la integral. Fíjense. Hacemos este producto. 1 por 1, 1. 1 por raíz cúbica, 1 por menos raíz cúbica de y. La voy a poner como menos y a la 1/3. Por ejemplo, fíjense que vamos a integrar. Este por este, menos y. Este por este, más y por y a la 1/3 viene siendo y a la 4/3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va. ¿Sí? Sí. Vamos a continuar acá. ¿Sí se ve el rojo? ¿Se ve el rojo? ¿O lo ponemos más? Creo que este pinta más grueso. Ahí les va.
Mira, a ver, ya de una vez vamos a integrar. Integral de 1, y. De y a la 1/3, ¿cuánto es la integral de y a la 1/3? Y a la 4/3 sobre 3/4, ¿estamos de acuerdo? De y a la 4/3, ¿sí? ¿Sí? Sí. Integral de y a la 4/3, y a la 7/3 por 3/7. No oigo, no oigo, no oigo. ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo, oigo. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Siempre me perdón, estaba copiando. Bien. Como el límite inferior es 0, nada más evaluamos en el superior. 1 menos 3/4 menos 1/2 más 3/7. A ver, ¿quién nos echa la mano, por favor? ¿Cuánto es 1 menos 3/4 menos 1/2 más 3/7? Cinco 28 vamos. 5/28 por 2, 10/28 pi, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sería 10/28 pi unidades cúbicas? Sí, profe. ¿Sí? 10/28. Sí. ¿Y cuánto debe dar? A ver, alguien que busque la respuesta, por favor, si nos puede echar la mano. Da 5/14, pero sí es lo mismo. Ah, sí. Se puede sacar mitad de A, ¿sí o no? Sí, profe. 5/14 pi. ¿Sí? Sí. Unidades cúbicas. Bueno, entonces fíjense bien, fíjense una cosa importante. Este cuate lo hicimos por cascarones, cinturones, pero se pudo haber hecho por anillos, y si yo lo hago por anillos me da lo mismo. Obviamente con anillos creo que es un poquito más fácil, eso hay que decirlo, pero es precisamente, ¿por qué entonces por cascarones es un poquito más complicado? Porque es más poderoso. Este cuate no falla. El que yo le ponga lo voy a poder hacer por cascarones. ¿Qué les dije? ¿Anillos? ¿Anillos no falla? No, anillos sí falla. Cascarones no falla. Por eso es que es un poquito más complicado y un poquito más engorroso. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ahora Sí, vienen los puntos extras. Quien lo haga por anillos y me lo mande a mi WhatsApp privado, le voy a tomar puntos extras. Tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? No oigo. ¿No oigo? Sí, profe. Bueno, Sí, ok. profe. Dudas, preguntas, creo que le van a querer que le tome fotografía, ¿no? Sí, por favor. Bueno, tenemos que pasar al otro tema. Seguramente ustedes van a querer otro ejercicio, pero sí, pero ahorita tenemos que pasar al otro tema. Si ustedes quieren que hagamos otro ejercicio, me dicen después, por favor, sí, para ponernos de acuerdo, ¿sale? No oigo. ¿Sí? Sí, No. profe. Ok. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo es? Sí, profe. Bueno, pues vamos a pasar entonces al otro tema. Comparto pantalla. El siguiente tema miren, ese tema de trabajo vamos a dejarlo ahorita. ¿Sí? Vamos a ver este que es acá, que se llama longitud de arco. Es que esos temas también son muy importantes, pero vamos a dejarlos para después. Ahorita tenemos que checar esto. Esta técnica de integración, creo que esto está más acá arriba. Es el tema de longitud de arco
para después ver el de superficies de volúmenes en revolución. También es importante, si tenemos que verlo forzosamente. Y ay, ¿no está? Profe, si no mal recuerdo, creo que estaba en el capítulo 8. ¿Sí, verdad? Creo que sí, profe, porque el lugar no los viene ordenados como libro pasado del Larson. Sí, acá vienen otras aplicaciones. De hecho, el capítulo se llama Otras aplicaciones, ¿verdad? Sí. Aquí está. Bueno, aquí está lo de integrales impropias que viene después. Eso es un poquito las cositas malas que tiene el Stuart, que está así como medio revoltito estos temas, pero fuera de ahí lo demás está excelente. Efectivamente, aquí está otras aplicaciones adicionales de la integración. Vamos a ver este tema que viene siendo precisamente la longitud de arco. Fíjense. A ver, vamos a entender un poquito a qué se refiere este tema. Ya sabemos que cualquier función la podemos graficar, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa gráfica generalmente le llamamos curva, aun cuando sea una función lineal la que estemos graficando. Claro que en el caso de una función lineal pues es una línea recta, pero en términos generales solemos hablar de la gráfica de una función como curva. Aquí por ejemplo tenemos una curva, ¿verdad? Está en azul, ¿ya lo vieron? No oigo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, surge ahora la pregunta. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo calcular el área bajo la curva, esta interpretación, es el método de la, es la interpretación geométrica de la integral, el área bajo la curva, o sea, bajo la gráfica de la función, con respecto al eje X. Bien, pero ahora surge una pregunta. ¿Podemos calcular cuánto mide la curva? ¿Cuánto mide la gráfica de la función? Ya no el área. Ya vimos que esto lo podemos hacer con la integral, ¿verdad? Ahora no el área, sino cuánto mide la curva. Esa es la pregunta que vamos nosotros a responder. Es como si, por ejemplo, esté la curva y cogiéramos un hilito, ¿verdad? Un hilo, y colocáramos el hilito perfectamente bien sobre la gráfica, ¿verdad? Ahí está. Y luego cojamos el hilito y nos vayamos a un fluxómetro o a una regla y midamos cuánto fue lo que cubrió ese hilo, y entonces eso me va a dar como resultado lo que mide la curva. ¿Sí se entiende la idea, verdad? ¿O no? ¿Sí se entiende? Bien, pues eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, lo vamos a hacer mediante, voy a explicarles un poquito rápido cómo es la forma. Si se fijan, vamos a coger puntos muestrales en X, y esos puntos muestrales en X sobre la curva van a representar puntos. Bien, ahora lo que voy a hacer es esos puntos unirlos con segmentos. Si yo lo mido con respecto de estos puntos, pues son longitudes, ¿verdad? Y entonces podemos ver que la suma de esas longitudes se van aproximando, me van a dar una aproximación a lo que mide la curva en realidad. Si yo soy capaz de coger más puntos, entonces es lógico que estos segmentos se van a hacer más pequeñitos. Al hacer más pequeñitos y sumarlos todos ellos, me va a dar una mejor aproximación a lo que viene siendo la longitud real. Esto lo podemos ver aquí, miren, aquí hay una especie como de zoom. Vean, yo tengo una parte del arco de la función. Aquí tengo dos puntos
Entonces, esta distancia, este segmento que está en rojo, me da una aproximación a lo que viene siendo lo que en realidad mide el arco. Pero si yo ahora este arco lo divido entre 3 puntos, es decir, ahora un punto intermedio entre ellos, bueno, pues voy a tener 2 segmentos, y la suma de las longitudes de esos 2 segmentos me van a dar una mejor aproximación a lo que mide el arco. Y si ahora son 3, la suma de esos 3 segmentos se aproxima mucho mejor. Si son 4, mucho mejor. Es decir, aumentando el número de puntos intermedios entre 2 extremos de un segmento, la suma de esos segmentos me van a dar una aproximación cada vez más exacta a lo que viene siendo la curva. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si yo aquí grafico esta curva y estos puntos, podemos ver que estos segmentos de recta corresponden a hipotenusas de triángulos rectángulos, donde los catetos van a ser delta Y y delta X. Aquí lo tenemos, vean. La aproximación de la longitud de cada uno de esos segmentos lo puedo yo visualizar como las hipotenusas de triángulos cuyos catetos van a ser... Perdón que no puedo escribir aquí, hijos. Disculpen, ya ven que pues, no me permite hacerlo a mí. Pero esta distancia, esta distancia así viene siendo delta X y esta distancia viene siendo delta Y. Si se fijan que ahí me define un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, la longitud de esos segmentos viene siendo la hipotenusa de triángulos rectángulos cuyos catetos son esa partición en X que represento por delta X y al cual va a corresponder una variación en Y que es el delta Y. Sumando todos esos triangulitos cuyas longitudes son las hipotenusas, y si yo hago que el número de esos triángulos tienda a infinito, que prácticamente es hacer que delta X tienda a 0, entonces la sumatoria de las longitudes de esas hipotenusas me van a dar como resultado esta integral. Y entonces ya obtendré yo exactamente la longitud de la curva cuando defino la integral. Porque al definir la integral, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que ese cateto del triángulo sea muy pequeñito. Y eso significa que el número de triángulos rectángulos tiende a infinito. Y por lo tanto, la longitud de ese arco sea igual a la suma infinita de esas hipotenusas, ¿verdad? Que venían siendo estas raíces. Pues ya podría obtener yo la longitud de arco. Ahorita trato de explicarles un poquito más cuando hagamos un ejercicio. Ahora, yo puedo integrar con respecto de X o con respecto de Y, eso no es ningún problema. Ya lo hemos visto, por ejemplo, aquí en los problemas de volumen. El que yo lo haga con X o Y depende principalmente del eje de giro, acuérdense. Por eso es muy importante tener allá anotado cada método, ¿verdad? Si es por anillos, o si es por anillos o por arandelas, o si lo voy a hacer por cascarones o cinturones, o capas que también se le llaman. Bueno, vean, entonces es la misma fórmula. Y aquí tenemos este concepto que es función de la longitud de arco. ¿Qué significa esto de función de la longitud de arco? Significa cuando el límite superior de la integral no es constante. Si se fijan acá en lo de longitud de arco, la integral va de un valor C a un valor D. Si estoy integrando con respecto de Y, o si estoy integrando con respecto de X, de un valor A a un valor B. Pero si uno de esos límites es variable, entonces tendré lo que se conoce como función longitud de arco. Vean, es esto. Ahorita tratamos de explicarlo con un ejercicio. A ver, entonces agárrense uno, miren, ya aquí está. Ya para qué tanta jalada. Agárrense uno del 7 al 16.
Dale. Rápido. El 9. ¿El 9? Así el 9 también está bueno. A ver, voy a borrar. Eso ya le tomé foto. Sí, creo que ya, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Sí. No voy a hacer las malas. Sí. A ver, me lo dictan, por favor. ¿Cómo es? Bien. Es y igual a x al cubo sobre 3 más 1 sobre 4x por parte 1 menor o igual que x menor o igual que 2 Muy bien. Ok. y mayor que 0. No, como es uno menor, así como está ahí. Como... Después de la 8. ¿Sí? Bien, es esta. ¿Vale? Bueno, no voy a hacer la gráfica. Ok, sí, si quieren, está con el de la 8. ahorita lo Perdón. hacemos con el matemática. ¿Sí? Ahorita lo hacemos con el matemática la gráfica, no es necesario que la hagamos. ¿Vale? Bueno, si quieren, ahorita la podemos hacer, pero vamos a entrar ya directamente a lo que es la longitud de arco. Si se fijan, esta función me la está dando en función de x. Ya con eso, ya hay algo que tengo que tomar en cuenta. Voy a integrar con respecto de x. ¿Sí? Voy a integrar con respecto de x. ¿Por qué? Porque yo sé que hay dos fórmulas. Eso es importante. Y esas fórmulas, anótenlas por favor ahí en una fichita. Acuérdense que una forma es así. ¿Sí están de acuerdo? Y otra forma es así, ¿sí o no? Chéquenmelas por favor. Está al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí son esas fórmulas? Sí. Así tal cual como se las acabo de poner, ¿verdad? Anótenmelas por favor, chicos. No me estén dando el avión. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra? Pues bueno, eso depende cómo me definan a y, ¿verdad? Aquí, bueno, no y, cómo me definan la función. Aquí la función está en función de x. Es lógico que voy a aplicar esta. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que también la puedo hacer con esta, pero implica que voy a tener que despejar a x, expresar a x en función de y. Y eso a veces no se puede. Por ejemplo, aquí no lo voy a poder hacer, creo. O va a ser muy tardado. Entonces no tengo por qué estar perdiendo tiempo en eso. Si me la da en función de x, aplico esta. Si me la da en función de y, aplico esta. ¿Quedó claro? No oigo. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Tengo que encontrar la derivada de y con respecto de x, que va a ser x cuadrada menos 4 sobre x cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo que esa es la derivada? ¿Sí o no? No oigo. No oigo. Sí. Sí, profe. Bien. Ahí está entonces la integral. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a integrar? Pues ya me lo está diciendo, de 1 a 2. Ahí está. Bien, continúo. Me voy a venir para acá. ¿Se ve o no se ve? No oigo. No oigo.
Tenemos Sí, un poco de sí se ve. pixelada. No sé si es mi internet. Sí, esa ya es cuestión de conectividad. Puede ser la mía o la de ustedes, ¿eh? Pero vamos a continuar, no podemos, no es la cámara, ¿eh? A ver. A ver, déjenme. Espérenme. Espérenme. A ver, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Mejor? Yo veo bien alejado, profe. Se ve toda la foto. Bueno. ¿Cómo se ve? Rápido, por favor. ¿Lo puede poner como estaba? No, ya mejor antes. Más Se ve cerca. más lejos. A ver, así. ¿Así? Igual, profe. Bueno, Lo que pasa es que ahorita se ve lejos. Sí, puede mejorar al se principio. alejó. Sí, se alejó, perdón. Sí, profe, cuando estaba al principio se veía bien. Así, ¿verdad? Ahí está, profe. Sí, así. Se ve bien. Sí. Así. ¿Así? Sí, profe, sí. Ok. Sí. Vamos a elevar este binomio al cuadrado, pero fíjense, aquí hay que ser colmilludos. Aquí hay que ser colmilludos. ¿A qué me refiero? Primero me voy a hacer la suma y luego elevo al cuadrado. ¿Sale? ¿Sí o no? Me conviene. Hay que tener colmillo. Primero hago la suma y luego elevo al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo que si hago la suma me queda así? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, si esto lo voy a elevar al cuadrado, como es una fracción, va a ser numerador al cuadrado entre denominador al cuadrado. ¿Sale? Entonces eso va a ser x16 menos 8x 8x cuarta más 16 sobre x cuarta. ¿Sí? A ver, ahí está. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Perdón, aquí es a la octava. ¿Sí? X cuarta al cuadrado es X octava, ¿vale? ¿Sí o no? Yo le puse X, disculpe, me equivoqué ahí, ¿vale? ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues otra vez la sumita, porque si no, no la voy a poder resolver. A ver. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Creo que sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso uno usa a ser dividido entre x cuarto. ¿Dónde? El uno que estaba sumando lo pasó dividiendo entre x cuarta. Sí, aquí al hacer la suma te va a quedar x cuarta más esto. Y entonces x octava va a quedar igual, pero el x cuarta se va a restar con este menos 8x cuarta, te va a quedar menos 7. Y el 16 queda igual. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cómo vamos a hacer esa integral? Fíjense bien. Podemos hacer
porque fue lo que hicimos ahí pues fue hacer la suma, elevamos al cuadrado, ok, voy a hacer la división, miren, me va a quedar x octava entre x cuarta, ¿verdad? Menos 7 más 16 sobre x cuarta. ¿Sí estamos? Sí. ¿O no? No. A ver, creo que no me va a servir eso. No me va a servir esto. A ver. Fíjense. ¿Sí está bien la función? X cúbica sobre 3 más 1 sobre 4x. ¿Eso sí está bien, chicos? Oigo. ¿Sí? ¿Sí o no? Estoy preguntando. Creo que sí. Bueno, aquí ya vi que hay un detalle. Este 4 queda acá en el denominador. ¿Sí se fijan que ese 4 tiene que quedar ahí en el denominador? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ese es un detalle. A ver, déjenme ver qué podemos hacer aquí. Eso me va a ayudar, me puede ayudar mucho. A ver, de una vez voy a sumar y me va a quedar 4x cuarta menos 1 sobre 4x cuadrada. ¿Sí se entendió que este 4 tiene que estar en el denominador, verdad, chicos? Sí. Bien, lo sumo estas dos cantidades y me queda así, ¿vale? ¿Vale? Oigo. Sí. Bien, a ver, este compa va a quedar aquí elevado al cuadrado. ¿Sabes? Porque es la derivada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos o no? Sí. Sí, profe. Ahora lo que podríamos hacer ahí para integrar, pues bueno, pensaríamos en desarrollar. A ver, vamos a desarrollar a ver qué pasa. Este numerador al cuadrado es 16x octava menos 8x cuarta más 1 sobre 16x cuarta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Voy a sumar. A ver si qué pasa si lo sumo. Si lo sumo, ¿están de acuerdo que en el numerador quedaría 16x octava más 16x cuarta? ¿Sí están de acuerdo? Menos este 8x cuarta. Al sumarlo me va a quedar más 8x cuarta más 1. ¿Sí estamos o no en eso? ¿Sí es así? ¿Estás? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer allí? Bueno, para hacer esa integral, ok, fíjense bien, ahí les va, pongan atención. Este cuate que es 16x octava más 8x cuarta más 1 es un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto que viene siendo 4x cuarta más 1 al cuadrado
Vean, el primero al cuadrado me va a quedar 16x octava, más el doble del primero por el segundo me da este compa, más el segundo al cuadrado. Ya se fijaron que este chorizo es un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto lo puedo factorizar como 4x cuarta más 1 al cuadrado. Oigo, ¿sí se fijaron en eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No oigo. No oigo. Sí, profe. Bien. Y como le estamos sacando raíz, pues fíjate, va a quedar bien bonito. Mira. En el numerador la raíz se cancela con el cuadrado y me queda así. Y en el denominador me queda así. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y ya está bien calabaza. Mira. ¿Sí o no? A ver. A ver, ¿sí están de acuerdo que es así? ¿Sí o no? Separo, ¿verdad? Profe. En dos fracciones, 4x cuarta sobre 4x cuadrada me queda x cuadrada. Más 1 sobre 4x cuadrada, pues allá está. Pero como la voy a integrar, la pongo como x a la n. No oigo. No oigo. Sí, profe. Mira. Mira. La integral de x a la menos 2 es menos 1 sobre x.